Buenas tardes y feliz sábado. En esta tarde vamos a comenzar con nuestra recepción de sábado y para eso voy a pedirles que por favor inclinen sus rostros para hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por todas las bendiciones que nos des durante la semana. Gracias porque día a día nos sigues mostrando tu infinito amor, nos sigues dando esa protección en la que podamos salir y poder regresar con bien a casa. Gracias Padre bendito porque aún nos sigues mostrando de tu infinito amor con cada detalle, con cada cosa que podemos seguir teniendo en nuestra casa. Gracias Señor por todo lo que nos das. Ahora que vamos a comenzar con este sábado, Señor, permite que podamos estar conectados contigo y que podamos descansar de todas nuestras actividades que tuvimos durante la semana. Te agradezco Señor por todo, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar esta recepción de sábado entonando el himno número 513. Vamos a continuar con una cápsula que se titula Orígenes del Adventismo por el hermano Carlos de la Cruz. Buenas tardes, buenas noches, feliz sábado. Me da gusto saludarlos, estar con ustedes, compartiendo una pequeña cápsula del libro Dilo al Mundo, el capítulo ¿Por qué no vino papá? Referente al gran chasco después del 22 de octubre, algunos datos importantes que sucedieron en ese entonces. Por ejemplo, es que había muchas familias que precisamente se preguntaban por qué no vino papá. Esta era la pregunta de los hijos de apellido Fitch, ya que su papá había muerto. Y tenían la esperanza de que al venir Jesús se volvieran a encontrar con él. Y esta misma pregunta se la hacían muchas otras familias, de las cuales pues tenían familiares que habían fallecido por enfermedades, tuberculosis, cólera y otras tantas que azotaban en ese entonces. Por ende, el 22 de octubre no se convirtió en el día del gran chasco por todos esos sentimientos, aunados a que Jesús no vino. El pastor Jaime White, años más tarde, describe que el pastor Himes visitó Portland, Maine, y les comentó a los hermanos que se prepararan para otro frío invierno, tanto por el sentimiento como por cómo venía el clima. Y el pastor White dice que lloró como un niño. En otra ciudad, 70 familias se habían reunido en una casa grande para recibir al Señor, y cuando no vino permanecieron allí en ese lugar por mucho tiempo,
compartiendo gastos, dándose ánimos, hasta que otros hermanos mileritas pudieron persuadirlos de que regresaran a sus hogares y continuaran con su vida normal, entre comillas, ¿verdad? Porque pues ya no era tan normal. También, pues, sin embargo, otro buen número de mileritas no pudieron o no tenían esa oportunidad, ya que habían vendido todas sus posesiones y lo que obtuvieron de esa venta lo habían donado. Entonces no tenían casa, no tenían comida, no tenían dinero. Esto, sin embargo, fue una bendición porque otros hermanos los acogieron y bueno, fue de gran bendición para ambos. En ese entonces la pregunta era, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué entendimos mal? El sentimiento era de decepción, de incertidumbre, de que la fe o la creencia que habían tenido estaba errónea en cierto punto. Ellos habían visto en el movimiento del séptimo mes una gran oportunidad para que muchos de sus semejantes fueran alcanzados en lugares distintos y diferentes. Hubo un gran revivimiento, muchos se humillaron, muchos se convirtieron al Señor por el mensaje que habían dado. Entonces ese era el contraste entre el saber que no había venido Jesús, el sentimiento que sentían de estar equivocados, pero haber visto que la predicación había atraído a muchos. Eso causaba mucha confusión en sus corazones. El hermano Brown en ese entonces también comentó, dijo, nuestros prejuicios, educación, gustos, tanto intelectuales como morales, estaban todos opuestos a esta doctrina de la venida de Jesús. El Espíritu Santo obró en lo más íntimo de nuestras almas, hasta que la segunda venida llegó a ser nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro todo. La Biblia habla de ella en cada página, y cada página está llena de la inmediata venida de Jesús. Otro dato importante es que Guillermo Miller, estaba indiscutiblemente en lo cierto, en predicar la segunda venida, y él lo predicaba con la intención de que tanto su familia como sus vecinos, como a todos los que escucharan, llegasen a entregarse al Señor, a estar preparados para encontrarse con Él. Y al final, él comentó, tengo una esposa, 8 hijos, tengo amplios motivos para creer que todos son hijos de Dios y creyentes en la misma doctrina conmigo. También dijo al final, yo quisiera averiguar si mis enseñanzas han sido materialmente afectadas por la desilusión. Aquí la fe estaba actuando en todos los milleritas. Algunos reaccionaban de una forma, otros se apoyaban y se animaban entre sí para mantener la fe. Y al igual, así nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué creemos? Que nosotros podamos también animarnos a continuar. El Señor viene pronto, es una realidad. Dios les bendiga. En este momento vamos a tener un especial por el hermano Porfirio Pérez. Yo quiero ser
vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres doquiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres doquiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. En este momento vamos a comenzar con nuestro tema. Este tema va a ser basado en la creencia adventista número 13 y nuestro orador sería el pastor Bolaños. Aprecio mucho la invitación que me han hecho para compartir juntos la palabra de Dios. Deseo felicitarles por la iniciativa de los jóvenes de estudiar nuestras creencias. Recuerden que tenemos 6 doctrinas y que ahora en la 4ª doctrina, la doctrina de la Iglesia, vamos a estudiar la creencia número 13, el remanente y su misión. Si les parece, vamos a orar. Querido Padre, queremos pedir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en un tema que es trascendental en nuestros días. Ayúdanos, por favor, a vivir, a amarte y a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ustedes saben que cada creencia tiene un resumen al inicio, y en ese resumen nosotros vamos a encontrar en qué dirección será dirigido nuestro estudio. La Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Coincide con la hora del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Y aquí está lo trascendente: testimonio mundial. Vamos entonces a analizar algunas cosas con respecto al remanente. Vamos a ver que hay una lucha entre el dragón, el hijo, la mujer y su simiente. Y vamos a responder estas preguntas. ¿Cuándo y dónde sucedió la persecución? ¿Qué le dio origen? ¿Cuándo comenzó a aparecer el remanente? ¿Cuál es su misión? Vamos a repasar la historia y la Biblia para descubrir la respuesta. Comenzamos con la gran apostasía. La persecución de la iglesia fue provocada en primer lugar por la Roma pagana y luego por una apostasía dentro de sus propias filas, pero que no vendría por sorpresa. Vayan conmigo a Mateo, por favor, capítulo 24. La Biblia nos ilustra aquí, Mateo capítulo 24, versículo 4, que Jesús había dicho: mirad que nadie os engañe. En el versículo 21 nos dijo que habría una gran tribulación como no la ha habido desde hace tiempo, desde entonces hasta ahora. Y en el versículo 22 nos dice que tendrían que ser esos días acortados por causa de los escogidos. Y en el 24 que habría falsos cristos, falsos profetas y grandes señales, de tal manera que engañarían. Entonces nosotros sabemos de esta gran apostasía. De hecho, Pablo nos compara en Hechos 20, 29 y 30, como cuando él partió, le encargó a los ancianos diciendo: por favor, guarden de la grey, porque vendrían lobos que llevarían a la apostasía. Es la misma circunstancia en que nosotros nos encontramos. De acuerdo a 2 Tesalonicenses, vayan conmigo por favor, 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a encontrar nosotros que esta apostasía tendría que ocurrir antes del retorno de Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá Cristo si no viene la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que nos dice aquí la Escritura, que este hombre de pecado, hijo de perdición, que es el anticristo, y entiéndase anticristo no aquel que está en contra, sino aquel que se pone en el lugar de Dios, que toma el lugar de Dios, tendría que manifestarse antes de que Jesús viniera. Durante la época de Pablo ya se había manifestado la apostasía, pero de manera limitada. Pero Juan manifestó sobre la apostasía con el espíritu del anticristo. Ustedes recuerdan que en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, se mencionaba el hijo de perdición a Judas, con una circunstancia que era alguien que andaba con los 12, que predicaba, que hablaba, inclusive sanaba, pero que tenía un propósito distinto. Y este hombre de pecado, hijo de perdición, tiene las mismas circunstancias. Vamos a ver entonces cómo surge este sistema de apostasía. El surgimiento del hombre de pecado. Después del comienzo de la iglesia cristiana, cuando Jesús dejó la iglesia y comenzaron a estudiar la Biblia, a predicar el Evangelio, ésta abandonó su pureza doctrinal. Había normas muy elevadas de conducta
y había un vínculo de la unidad en el Espíritu Santo que fue abandonado. Entonces lo reemplazaron el culto del formalismo, que reemplazó la sencillez. La popularidad y el poder personal determinaron la elección de dirigentes. Ya no se elegían por sus habilidades, no se elegían por su determinación, por su ejemplo, por la misión, sino por la autoridad y poder, por el quedar bien, por el ser políticamente correctos y no ser bíblicamente correctos. Así, con el apoyo del emperador, el obispo o papa fue reconocido como la cabeza visible de la Iglesia Universal y revestido de suprema autoridad, llevando consigo doctrinas paganas como imágenes, celebraciones, fiestas y comodidad. Esto, queridos hermanos, llevó a la formación del hombre de pecado, un sistema gigantesco de religión falsa, una mezcla de verdad y error. Y aquí es importante entender esto y manifestarlo claramente. Cuando el Señor tiene el concepto de la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es completa, pero cuando algo solamente tiene una forma parcial de verdad, es completa mentira. Y esta es la forma de sincretismo extraordinaria que tiene Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, cuando hay esta apostasía, entonces la iglesia comienza a sufrir. No hay remanente si no hay apostasía. No hay lo que queda si no hay un zarandeo. Y entonces surge la iglesia sufriente. Vamos a ver. Después la iglesia y el Estado se unieron en una alianza profana. Sucede que en el año 538 después de Cristo, el obispo de Roma se vio libre del control y comenzaron entonces 1260 años de persecución que se habían predicho ya en la Biblia. Y vayamos pronto. En el libro de Daniel, vamos por favor, en el capítulo 7, solamente por recordar, en el versículo 25 nos dice que este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Nosotros entendemos el principio día por año y vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, por favor. Vayan conmigo. Este periodo en Apocalipsis, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 6, en el periodo en la cual este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo, la iglesia estaría sufriendo. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y si nosotros nos vemos aquí son 1260 días, solo por recordar. Pero la Biblia nos dice a nosotros en el versículo 14 lo mismo, tiempos y la mitad del tiempo. Pero Apocalipsis capítulo 13 nos dice a nosotros en el versículo 5 que son 42 meses lo que esta bestia en este caso hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad por 42 meses. Los tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, son 1260 días, son 42 meses. Habla del mismo periodo, donde tendría autoridad libre esta apostasía completa, la revelación de la verdad en las Escrituras, y entonces habría opresión para los hijos de Dios. Muchos abandonaron sus creencias por temor a la persecución, mientras que otros permanecieron fieles asumiendo su decisión. Muchos, de manera increíble, fueron ejecutados en el nombre de Dios. Y esto es algo increíble, increíble. En 1798, la iglesia recibió una herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 dice que una de sus cabezas recibió una herida mortal, pero fue sanada y se maravilló la tierra en pos de ella. Pero la Biblia nos dice entonces que esos 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, en el principio un día por año, son 1260 años, que comienzan en el año 438 y terminan hasta 1798, donde Napoleón, por medio del general Berthier, toma prisionero al Papa, es decir, le pone fin a los 1260 años que estaban profetizados. Recuerden, el momento de la gran apostasía. Ahora, vamos a ver que entonces la iglesia sufre, miles mueren por permanecer firmes y fieles a la fe.
Pero algo que también viene después de este terminar de la apostasía, entre comillas, porque esa herida tendría que ser sanada, la Biblia menciona que fue la Reforma. Miren, la causa de la Reforma, cuando pasaron 1260 años de oscuridad, fue señalar las doctrinas sin base bíblica, cuyo fundamento es la tradición, la persecución de los disidentes, la corrupción y la decadencia espiritual. Aquí había circunstancias que tendrían que reclamar. Número 1, decían que la cabeza de la iglesia en el mundo es el vicario de Cristo, cuando nosotros sabemos que quien es el tiene a la iglesia, las llaves, la cabeza, quien es el dirigente es Cristo. Y sin embargo se creía y se cree hasta este momento que hay un representante, es Dios mismo en esta tierra. Otra cosa que también causó la Reforma en el hecho fue creer la infalibilidad de la iglesia y su cabeza. Todos los seres humanos cometemos errores y todos los seres humanos necesitamos de un Salvador. Número 3, el oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote. En esa época y hasta nuestros días, si el único que podía escucharnos y podía atender nuestras necesidades fue puesto a un lado, y ahora son los santos, las imágenes, o llámese como pueda llamarse en diferentes denominaciones o pensamientos. Ya no es Dios el intercesor. Número 4, la naturaleza meritoria de las buenas obras. Si la salvación es por la fe y por la gracia, y al amar a Dios guardamos sus mandamientos, es una consecuencia, ¿de acuerdo? Pero nadie gana la salvación por las buenas obras, donde tienes que hacer ciertas cosas para salvarte, o tienes que hacer estas cosas para ser perdonado, o tienes que hacer tantas cuestiones para librar el asunto, inclusive de manera anticipada. 5, la doctrina de la penitencia y las indulgencias, como hablábamos, pagar por anticipado, cuando todas estas creencias arrojan al piso las creencias bíblicas, la salvación por la fe, el hecho de por qué Cristo vino a morir y vivió entre nosotros y nos entregó un ejemplo. Ahora, también se habla sobre la autoridad máxima que reside en la iglesia. Nosotros creemos que la autoridad de la iglesia viene de Dios y que se expresa a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que en la Reforma el lema era la Biblia y la Biblia sola, la sola Escritura. Era algo importante que vino a traer luz en medio de la oscuridad. Para ello, entonces se dio un nuevo amanecer. En el siglo XIV, Juan Wycliffe llamó una reforma a la iglesia sobre la base de que la salvación es únicamente por la fe en Cristo y que solo las escrituras eran infalibles. Sacando a las personas de la ignorancia, entonces se tradujo la Biblia al inglés y su obra continuó con Hus, Jerónimo, Lutero y muchos otros. Muchas enseñanzas que no eran bíblicas se abandonaron, como por ejemplo la oración por los muertos, la veneración de los santos y las reliquias, la celebración de la misa, la adoración de María, el purgatorio, las penitencias, el agua bendita, el celibato de los sacerdotes, el rosario, la inquisición, la transubstanciación, la extremaunción y la dependencia de la tradición. No tienen una base bíblica. Entonces, los reformadores casi unánimemente identificaron al sistema papal como el hombre de pecado, el ministerio de iniquidad y el cuerno pequeño que hablaba Daniel en el capítulo 7. La entidad que perseguía o que debía perseguir durante 1260 años, como ya lo leímos en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis capítulo 13. Esto antes de la segunda venida de Cristo. La doctrina de la Biblia y la Biblia sola como la norma de fe y conducta moral se convirtió entonces en un punto básico del protestantismo. Y esto es importante recalcarlo, muy importante. Aun cuando había una victoria, algo sucedió aquí. La reforma se estanca, porque la idea original de los reformadores, al menos de algunos, no era el hecho de hacer otra denominación sino tratar de ayudar en la que estaban. Sin embargo, hubo un rechazo tajante. La reforma no avanzó al descubrir verdades importantes como el bautismo por inmersión, la inmortalidad como un don concedido por Dios en la resurrección de los justos, el séptimo día como reposo bíblico y otras verdades también, porque dirigieron su atención a las palabras y opiniones de los reformadores y olvidaron el principio, la sola Escritura. Las buenas nuevas entonces se convirtieron en guerra de palabras. La Escritura ya no hablaba al corazón, sino al intelecto crítico.
la espiritualidad se extinguió. ¿Saben? Cuando estudiaba esto yo decía, Señor, nos está pasando lo mismo, en muchas maneras, donde a nosotros nos preocupa saber, conocer y decir que sabemos y entendemos, pero no vivimos. La espiritualidad se extinguió. La teología triunfó, muchos conceptos se dieron, pero el amor que tenía la iglesia primitiva fue apagado. ¿Saben? Nosotros somos expertos en la teología, pero nos falta mucho amor. El remanente. Si entonces hay apostasía y entonces hubo una reforma, tiene que haber un grupo que se mantenga. A pesar de esta apostasía y tribulación de 1260 años, algunos creyentes reflejaron la fuerza de la iglesia apostólica, lo que sucedió en los tiempos después de la ascensión de Cristo y con los apóstoles. Por ejemplo, Apocalipsis 12:17 describe al remanente como un pequeño grupo del pueblo de Dios, que a través de las calamidades, guerras y apostasía permanecen leales a Dios al propagar la iglesia visible en el mundo. Nos dice a nosotros, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es claro, la Biblia describe que hay un resto, hay un remanente, los que permanecen fieles. Y se van a dar cuenta que en Segunda de Crónicas, Jeremías y Ezequiel, Dios siempre ha tenido un remanente, el resto, el que permanece fiel en medio de tantas circunstancias. ¿Se acuerdan de la historia de los amigos de Daniel? No eran los únicos judíos, pero era ese remanente que quedó, que no se arrodilló ante la estatua de Nabucodonosor. Para ello, Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El remanente realmente conoce a Dios y actúa de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a sus sentimientos y emociones. Para ello, vamos a repasar las características del remanente. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 que ya leímos, se nos menciona a nosotros que es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14, 12 se nos dice que también, en este caso, tiene la fe de Jesús. Y vamos a ver estas tres cosas: la fe de Jesús, guardar los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Número 1, la fe de Jesús. El pueblo remanente se caracteriza por una fe similar a la de Jesús. Y en su confianza inquebrantable en Dios y las Escrituras como autoridad, proclamará el Evangelio eterno de salvación por fe en Cristo, amonestando y anunciando del juicio. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 24:14? Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El hecho de que alguien diga que es parte del remanente de Dios es que tiene una fe en Cristo, confía en Dios y su palabra, pero predica el Evangelio. A mí me gustaría que nosotros mismos nos viéramos. ¿Tenemos esta característica? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos llevando a las personas a Cristo? Si no lo estás haciendo, creo que yo debería considerar nosotros que tal vez no somos del pueblo remanente de Dios. Número 2. Los mandamientos de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 10 nos dice a nosotros la razón por la cual el pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Hay una razón. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La razón por la cual el pueblo remanente guarda los mandamientos no es para salvarse por guardarlos, no es por obras, sino volveríamos a la misma circunstancia de antaño, sino que por amor a Dios guardamos los mandamientos. Gracias al poder que Cristo concede, se pueden obedecer los requerimientos divinos, incluyendo los 10 mandamientos. Y quiero hacer énfasis en esto. No es algo que pueda producirse en nosotros por nosotros mismos, sino que Dios en nosotros, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es importante recalcarlo. Puede haber en la iglesia, muchachos y hermanos, puede haber en la iglesia personas que aparentemente guardan los mandamientos de Dios, pero no aman a Dios. Pero es imposible que alguien que ame a Dios no guarde sus mandamientos.
Segunda característica. Vamos a la tercera característica. El testimonio de Jesús. Juan lo define como el espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice a nosotros que finalmente se conduce en Apocalipsis 19, 10 como el específico para los profetas, el espíritu de profecía. El remanente estará guiado por Dios por el testimonio de Jesús. ¿Cómo? Aquel que es comunicado por el espíritu de profecía. Esto hace que sea un pueblo profético, que proclama un mensaje profético, comprende la profecía y la enseña. Este conocimiento ayuda a cumplir la misión de preparar al mundo para el retorno de Cristo. Entonces, el hecho de tener el testimonio de Jesús es que cuenta con este don profético, como en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ahora nosotros lo ubicamos en la persona de Elena de White, en la cual tenemos muchos consejos que emanan de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos asiduos lectores y vivimos de acuerdo a entender, ¿verdad?, la interpretación del tiempo en la que se escribió y la aplicación a nuestra vida, creo que sería claro que estas tres cosas forman lo que es el remanente. Así como los que no forman del pueblo de Dios también tienen claramente su definición, los que viven. La Biblia dice que no debemos amar a Dios por palabra, dice 1 de Juan, sino de hechos, o amar a nuestro hermano de palabra, sino de hechos. Entonces, esta es la historia. Ahora, ya que tenemos que surge el remanente, ya sabemos quiénes son, vamos a ver entonces el surgimiento del remanente en los últimos días. El cumplimiento de las profecías bíblicas durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX produjo un movimiento en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Miren, quisiera que analicemos esto desde este punto de vista. Ustedes recuerdan que cerca de los 1700, a finales de los 1700 del siglo XVII, siglo XVIII, y que se encontraban allí, podemos hallar nosotros que se levantaron demasiados grupos creyendo. Algunos con mensajes espiritistas, otros con mensajes de nuevos libros, otros mensajes acerca de la naturaleza, pero solamente un pueblo se levantó con un mensaje hablando acerca de Daniel con respecto al juicio. Pero este movimiento hizo tal que mucha gente, especialmente en los Estados Unidos, se dio el mensaje de la preparación para el pueblo a la segunda venida de Jesús. En cada iglesia se podían hallar creyentes en el regreso de Cristo, orando, trabajando y anticipando la culminación de la historia. Y aquí está lo que nosotros debemos recalcar aquí, hermanos. La iglesia podría tener oración, lectura de la Biblia y también predicación del Evangelio. Llevaban personas a Cristo. Eran 3, no 2. Y lo que permanece hoy solamente es orar, leer, pero no traer. Yo creo que ese es el engaño más grande que Satanás puede poner en la mente de la persona. El movimiento adventista entonces produjo un fenómeno centrado en la palabra de Dios y en la esperanza del advenimiento. De allí deriva nuestro nombre, adventistas. Esperamos el advenimiento de Cristo. Si entonces sabemos las características, vamos a entender cuál es nuestra misión. Por favor, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 revelan la proclamación del remanente que producirá la restauración completa y final de la verdad evangélica. Pero yo quisiera que pongan atención en esta forma, porque estos 3 mensajes constituyen la respuesta de Dios a los engaños satánicos que arrastra al mundo poco antes del regreso de Cristo. Recuerden que leímos Apocalipsis capítulo 13. Vamos a volver, por favor, en el versículo 13. Al final del tiempo dice la Biblia que esta imagen tratará de hacer grandes señales, de tal manera que aún descender fuego del cielo, de tal manera que engañara a los hombres. Es decir, sucederán cosas muy semejantes a lo que sucedió en el pasado como una evidencia del Dios verdadero. Esta historia nos recuerda a Elías. Recuerden que allá orando en el monte, él pidió que descendiera fuego del cielo y que de esa manera supieran que Dios, Jehová es el Dios, el verdadero Dios, y todo el mundo se rindió. Ahora al final del tiempo se le va a permitir a Satanás y a todas sus huestes en la tierra a hacer cosas extraordinarias con la intención de identificarse como los verdaderos. Pero entonces lo que el Señor hará es que al final del tiempo, en nuestros días, el mensaje de los 3 ángeles van a ser el antídoto para que esos engaños no surtan efecto. Es como ahora el COVID. Todo el mundo está con la idea de ponerse
la vacuna y de esa manera no contagiarse. Algo así será la vacuna. El mensaje de los 3 ángeles es la vacuna. Ahora entienden por qué la preocupación y a veces la insistencia de su servidor. Hermanos, prediquemos el evangelio, prediquemos, porque si viene este virus, va a engañar a muchos y muchos morirán y no van a ser vacunados y será nuestra responsabilidad. Entonces, vamos a entrar desde que después de este último llamado del mensaje de los 3 ángeles, que Cristo viene, Jesús viene con una intención. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 en adelante, dice que Él viene con una hoz en la mano, viene a cegar, viene a cosechar, viene a recoger lo que realmente decidieron caminar con Él. Vamos a ver los 3 mensajes angélicos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice, primer mensaje, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje, hermanos, simboliza ese remanente. Los mensajes angélicos es el pueblo de Dios. El remanente, un ángel, un enviado. Por eso es que reflexionar somos los que somos invitados a dar este mensaje. Un mensaje de Dios que lleva el evangelio eterno a todo el mundo, el cual los pecadores son justificados por la fe. Fuimos creados, en el mensaje va implícito, fuimos creados para dar honra y gloria a Dios. ¿Pero en qué sentido? Miren lo que dice San Juan en el capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, 8. Dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, la evidencia de que nosotros damos gloria al verdadero Dios es llevar frutos. Cuando Jesús ascendió a los cielos y se despidió de los discípulos, ellos lo adoraron. Y después de que Jesús recibió la adoración antes de subir al cielo, como Dios, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiere decir que los verdaderos discípulos predican el evangelio. Los verdaderos discípulos forman parte del remanente. Los falsos discípulos se conforman con ver una transmisión, a orar por una persona, regalar una despensa, pero los verdaderos discípulos predican el evangelio y traen personas a Cristo. Ahora, no quisiera que me confundan. Lo que yo mencioné anteriormente es correcto, pero recuerden que la estrategia del enemigo es el sincretismo, la verdad con la mentira, para que todo mundo pueda decir estoy bien, cuando no es así. Pero eso debe producirlo el amor a Dios y no la necesidad de salvarse. Ahora, el hecho de que anuncie que ha llegado la hora de su juicio le da urgencia al llamado al arrepentimiento. Quien ha dado un estudio bíblico o quien ha llevado a una persona para que alguien estudie, se va a dar cuenta de esa lucha. Cuando una persona decide bautizarse es para salvarse y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No significa que de ahí termina, sino que comienza la vida cristiana y desarrollará el carácter para ir al reino de los cielos, que es lo único que llevaremos. Ahora, este mensaje también es un mensaje de juicio que en forma especial apunta a la última fase del ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Yo no sé cuál sería tu actitud si te dijeran que tienes 3 semanas y 2 días y 15 horas de vida. Yo no sé qué harías o qué haría yo. Pero hermanos, y aunque no sabemos el tiempo, sabemos que el Señor Jesús está en este momento intercediendo por nosotros, pero que este tiempo va a terminarse, se concluirá el tiempo de gracia. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Por eso es la urgencia, es la premura. El llamado de Dios a la adoración debe ser visto en contraste con el requerimiento de adorar a la bestia de su imagen. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 13 nosotros estudiamos que va a haber una amenaza. Todo aquel que no adore a la bestia y a su imagen va a morir. Mas se contrapone con lo que Dios quiere de sus discípulos. El hecho de creer en la Biblia y predicar el evangelio, de guardar los mandamientos por amor y de creer en el espíritu de profecía, en la testificación a través de los profetas, y en el hecho de hacerlo por amor, por conocer a Dios y no para salvarse o por obligación. Todos escogerán entre el verdadero y falso culto, es decir, entre la justificación por la fe o las obras.
Y esto es solemne de pensar, porque hay muchas personas que ahora contemplan que van a ser salvados así. Algunos dicen, es que yo me conformo con que doy un tema ahora, ¿no? O con que yo voy a grabar un video, o voy a grabar un canto, o soy parte de un club, o tengo un nombramiento, Señor, yo estoy haciendo bien. Pero el Señor dirá, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. La misma situación, el remanente debe llevar frutos, y los frutos hablan de lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón. Ahora, al mandarnos a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, también exige atención al cuarto mandamiento, presentando a Cristo el Creador y el Señor del sábado como una señal para su pueblo. Y aquí es un llamado a la restauración de la santa ley de Dios, el cual ha sido pisoteada, conforme nosotros leímos en la descripción de Pablo al hombre de pecado, en 2 de Tesalonicenses 2:3. Es decir, la ley de Dios ha sido puesta a un lado. Y el Señor, con el mensaje angélico, nosotros, el remanente, tendría la intención de decirles, volveos a Dios, volveos a Dios, volveos a Dios, que Él se volverá a nosotros. Únicamente si se restaura el verdadero culto y los creyentes viven de acuerdo con los principios del reino, puede el Creador ser glorificado. Miren, y aquí entra el hecho de que las personas que en medio de la pandemia y las dificultades confían en Dios y guardan el sábado, dan evidencia en quien han creído. Y Dios no los dejará. Pero aquellos que por presión de sus necesidades infringen la ley de Dios, específicamente el sábado, no confiarán en Dios. No forman parte de aquellos que se sentirán bien en el reino de los cielos. Se sentirán extraños porque su vida aquí en la tierra no fue acorde con las leyes del cielo. Ahora vamos a ver el mensaje del segundo ángel. Se encuentra en Apocalipsis 14:8 y dice así. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, Babilonia simboliza aquí un desafío a Dios y un centro de rebelión. ¿Recuerdan ustedes? Muy similar a lo que sucedió en la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Dios había dicho, expárzanse en la tierra, multiplíquense, pero ellos dijeron, no, vamos a hacer una torre, subiremos a lo alto de las nubes, seremos tal como Dios. Y esa es una rebelión abierta. ¿Saben que yo siempre he reflexionado muchas veces que como iglesia nosotros a veces consultamos el parecer de alguien, de otro, de aquí, de allá, pero lo que debiésemos hacer es leer la Biblia? Es bueno conocer el pensamiento de alguien más o cómo hizo alguien más, pero la Biblia emana, el espíritu de profecía emana lo que tiene que hacer esta iglesia. Y no hacerlo es rebelión, es un desafío a Dios. Lucifer, Satanás, era su rey invisible, de acuerdo a lo que leemos en Isaías capítulo 14. Todo lo que se oponga a Cristo, o lo que se ponga en el lugar de Dios, ocupa ese espacio. Algunos, vamos a ver el caso de Primera de Pedro. Miren, cuando Pedro habla aquí, Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 5, dice en el versículo 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Lo que dice es que algunos creen que Pedro, como estaba en Roma, se refería a la iglesia de Roma como Babilonia, ya desde aquel entonces. El término Babilonia se refiere entonces a una mujer malvada, la madre de las prostitutas y a sus hijas impuras. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 17. En el versículo 4 nos dice a nosotros que esa mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oros, joyas, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa llena de las abominaciones y de la inmundicia de fornicación. Y ésta tenía en su frente un nombre escrito, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, es un contraste como lo que vimos en Apocalipsis 12, de una mujer vestida del sol y que finalmente, completamente distinta. Alguien que tendría argumentos con su vestimenta y con lo que tenía para subyugar a quienes le seguían. Y la Biblia menciona entonces que este término lo aplica en este caso también. ¿Qué significa? Bueno, simboliza las organizaciones religiosas apóstatas. Ya nosotros vimos que cuando comienza el Evangelio, muchas cosas bíblicas se dejaron, vino la apostasía. Bueno, y cuando viene la apostasía, entonces en el periodo de la historia se corrompe.
Y entonces aparece una mujer con todas esas situaciones de tradiciones, pensamientos, poder, autoridad, política, que dejaron a un lado la sencillez y lo buscaron por el formalismo y muchas cosas allí misteriosas. Entonces, pero también tiene hijas esta mujer. Es decir, que hay, no tal vez en la misma forma, pero sí de otra manera, que hacen el mismo propósito. El vino que tenía la mujer, Babilonia, representa las enseñanzas heréticas. Babilonia ejercerá presión sobre el Estado para que hagan cumplir sus enseñanzas falsas y decretos. Nosotros lo vemos aquí en Apocalipsis, por favor, capítulo 13. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y habla de ricos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ponerles una marca en la mano derecha o en la frente. Miren cómo se da. Como no reciben adoración de corazón, tienen que obligar, tienen que amenazar, cuando Dios recibía adoración por amor. Un contraste muy marcado. Ahora, cuando habla de fornicación, conocemos el término, representa esa relación ilícita entre Babilonia y las naciones, entre la iglesia apóstata y los poderes civiles. Es una situación muy marcada, muy marcada. Se supone que la iglesia está casada con su Señor. Al buscar en vez de ello el apoyo del Estado, deja a su esposo y comete fornicación. Hoy que estamos estudiando todavía en estos días, esta semana, el libro de Oseas, nos damos cuenta del caso de Gomer, ¿no? Cómo le pide el Señor a Oseas y ésta se va al hijo y lo deja por otro hombre y le vuelve a llamar. Finalmente dice la Biblia aquí en la apostasía de dejar a su Señor y unirse al Estado. Babilonia cae porque rechaza el mensaje del primer ángel. Es decir, ha caído es porque ya se definió. Ahora miren por favor. En el periodo que esto comienza es antes del tiempo de gracia. Antes de que diga el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Entonces, antes de este periodo nosotros encontramos que debemos predicar estos mensajes, porque después de ese tiempo de gracia ya no tendría razón. Pero para esto, en este momento de zarandeo, ya se definió mucho. Ya se definió, por ejemplo, quienes están en ese momento para recibir el sello o la marca. Por eso, que cuando sucede esto, Babilonia ya está definida, ya rechazó el mensaje del primer ángel. Es decir, cuando suceda la alianza de las diversas organizaciones religiosas, como nosotros lo podemos llamar como ecumenismo, ¿no? Se extiende un llamado a todos los que integran los diversos cuerpos religiosos que comprenden Babilonia a salir de ella. Miren el clamor, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Saben la premura del mensaje? La premura de la predicación del evangelio. El juicio ha venido, Jesús viene, por favor, ya está muy definido ahorita la decisión de las organizaciones, ya están definidas. Y por favor, hay gente muy buena en diferentes lugares, denominaciones, sinceras, que si alguien se acercara y les mostrara, hermanos, debemos reflexionar qué estamos haciendo. Yo tengo una preocupación por ver que cada vez más gente se reúne a orar, cada vez más gente se reúne a leer la Biblia, qué bueno, pero si tú te preguntas que esa gente está buscando a alguien para Cristo, no lo hace, porque es muy cómodo que tú te reúnas en un día, una hora, pero no es cómodo que vayas a llamar, no te pido que salgas. Nosotros tenemos muchos estudios bíblicos por Zoom, algunos por teléfono. No necesitas salir, no necesitas exponerte, pero necesitas amar a Dios y necesitas entender el tiempo en que vivimos. Necesitas salvar por medio de Cristo. Necesitamos ir. Vamos al mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este mensaje, hermanos, proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adoración a la bestia y a su imagen, lo cual harán todos los que rechacen el evangelio de la justificación por la fe. Todos, todos. La bestia que se menciona en Apocalipsis 13, 1 al 10, recuerdan que surge del mar, que persigue a los santos, 3 tiempos y medio o 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Esta bestia es la unión al final entre la iglesia y el Estado que dominó por muchos siglos, ¿recuerdan? Y fue descrita como Pablo como el hombre de pecado y por Daniel como el cuerno pequeño. Al unir la iglesia y el Estado, llegarán a ser la imagen de la bestia en el último tiempo. Es decir, hermanos, la iglesia apóstata que persiguió a los cristianos durante 1260 años se unirá con el Estado, con esa bestia que surge de la tierra, y le dará fuerza, poder, sanará su herida. Y entonces vendrá la misma circunstancia de persecución que en antaño. De allí es el nombre de imagen. No es la misma circunstancia, pero es una imagen de lo que sucedió en esos 1260 años. Entonces, habrá 2 clases definidas en la crisis final, hermanos. Una clase apoyará un evangelio de hechura humana y adorará a la bestia y a su imagen. Otra clase, por el contrario, vivirá el evangelio verdadero y guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El asunto final implica la adoración verdadera o falsa. Y repito, el engaño más grande de Satanás es hacer pensar a alguien que está bien con cosas buenas, parciales, que finalmente ante los ojos de Dios es totalmente un error. Esa es una estrategia del enemigo que ha hecho mucho mal. Rechazando el memorial de la creación el sábado, eligiendo adorar y honrar el domingo, y recibirán la marca de la bestia. Esta marca indica rebelión, pues la bestia dice que tiene autoridad de cambiar la ley de Dios. Aquí hay una circunstancia de obediencia, pero no obediencia de salvación, sino una obediencia de amor. La elección no es fácil, hermanos, pues igualmente vamos a sufrir. Tanto los que creen en Dios y se mantengan como el remanente, como los que desatarán o que los que se rebelarán contra Dios abiertamente. ¿Por qué? Los que obedezcan a Dios experimentarán la ira del dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice a nosotros que ese dragón se llenó de ira contra la mujer y especialmente contra su descendencia. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia en Apocalipsis 13:15 que se los va a amenazar de muerte. Y los que elijan adorar a la bestia y a su imagen, aunque no van a sufrir antes del tiempo de gracia, lo harán después del tiempo de gracia, porque sobre ellos caerá las 7 postreras plagas y finalmente serán echados en el lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 15, capítulo 16 y al final del capítulo 20. Entonces, la lección no es fácil, todos sufrirán. Algunos pensarán que van a librarla en el momento del zarandeo, pero cuando termine el tiempo de gracia será demasiado tarde. Pero aunque sufriremos también, los resultados son diferentes. Los librados de la ira del dragón estarán junto al Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis 14:1 que estarán con el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente, junto al Cordero, de pie sobre el monte de Sión. Y los adoradores de la bestia y su imagen recibirán, dice Apocalipsis 14:9 y 10, finalmente recibirán en su frente, en su mano una marca, pero van a beber del vino de la ira de Dios, que va a ser vaciado sin ninguna circunstancia de misericordia. Entonces perecerán para siempre. Ahora, este mensaje, todos tendremos que elegir a quién adoraremos. Por favor, aquí está el meollo del asunto. ¿A quién vas a adorar? Y recordamos la historia de los amigos de Daniel. ¿Recuerdan Sadrach, Mesach y Abednego? Todos sus compañeros se arrodillaron frente a la estatua. Pero ellos eran fieles a Dios, conocían a Dios. Le dijeron a Nabucodonosor: sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar. Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no nos vamos a arrodillar. ¿Qué clase de fe? Es una comunión verdadera de conocer a alguien, de estar en comunión verdadera. Quien lee realmente la Biblia, quien ora realmente las Escrituras,
entonces hará la voluntad de Dios, traerá personas para Cristo. Pero quien se está engañando, leyendo, orando y sin traer personas para Cristo, no está correcto, no está adorando bien, no está adorando como Dios dice, porque la adoración implica obediencia. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Cuando le dijeron a los apóstoles, le dijeron a los fariseos, no prediquen el evangelio. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. ¿Por qué? Porque era su misión. Pero vean hoy en día, cerca del 95%, 90% de los miembros de la iglesia no están compartiendo el evangelio, no son el remanente. No hay una evidencia. Ahora, ¿puede haber gente que haga estudios bíblicos y que no se aporte al remanente? Claro que sí, pero algo así es seguro. Miren la cita que vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros decidimos seguir a Cristo, hermanos, mientras cumplimos la misión, no afuera. Vamos a ver esa cita más adelante. Nuestra elección por la fe se revelará en nuestra participación de una forma de adoración que Dios ha aprobado, o la justificación por las obras se revela en el culto que Dios ha prohibido. Miren, a veces nosotros viene el pensamiento cuando sufrimos, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, ofrezco mis diezmos y ofrendas, yo participo en el culto, soy un líder de algún departamento. ¿Saben que nuestro pensamiento está mal? Porque estamos pensando que el Señor debe hacer por nosotros por nuestras obras y no por nuestra fe. Nosotros tenemos fe en Dios no para que Él haga lo que nosotros queremos, sino para que nosotros entendamos cuál es el camino por el cual nos quiere llevar y de esa manera purificar nuestro carácter. Es algo natural tal vez en el ser humano las obras. El mensaje del tercer ángel no es la justificación por obras, es la justificación por la fe, pero esa fe sin obras es muerta, es muerta. Ahora miren, el remanente proclama un mensaje destinado a restaurar el verdadero culto, al llamar a su pueblo a salir de la apostasía y prepararse para el regreso de Cristo. Y aquí está la cita que yo les quería decir. El remanente se da cuenta de sus debilidades y defectos mientras cumple la misión. Miren, queridos hermanos, nadie se va a dar cuenta de su necesidad mientras no se pare y haga algo. No se va a dar cuenta. No lo va a hacer. Pero mientras, voy a ponerles un caso. Si usted está sentado en una silla y no se mueve, entonces no va a notar que su cuerpo necesita movimiento. Pero si usted permanece mucho tiempo sentado y luego se levanta y comienza a correr, va a decir, ya no puedo respirar bien, o me duelen las piernas, o me duelen los brazos. Es decir, el movimiento nos da cuenta a nosotros de nuestras necesidades. Hermanos, el remanente, el verdadero pueblo de Dios, se va a dar cuenta de su necesidad y su defecto de carácter mientras cumple la misión. Y se da cuenta únicamente por la gracia de Dios, que podrá lograr cumplir su trascendental responsabilidad, su misión. Dios hace un compasivo y urgente mensaje que resuena en el corazón de cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, es un mensaje solemne. Es un mensaje solemne. Ahora déjenme terminar con mucho cariño. Yo los aprecio mucho, hermanos. Yo estuve en esta iglesia, conozco las necesidades de la iglesia, sé lo maravilloso que son ustedes y el potencial que tiene esta iglesia. Y con mucho cariño lo digo, pero con urgencia. El mensaje evangélico tiene un mensaje urgente, de una historia que yo conté varios años atrás, pero quiero recordárselas. Había dos hombres que estaban ellos dispuestos a confiar en Dios, porque en aquel tiempo no llovía, y ellos tenían que sembrar para comer y para poder vender y tener recursos y vivir durante el año. Entonces los dos dispusieron orar para pedirle a Dios que lloviera. Al pasar los días, uno comenzó a orar en su casa, Señor, por favor, desciende la lluvia para que pueda sembrar. Mientras que el otro oraba y salía todos los días al campo. Este hombre se quedaba extrañado y decía, bueno, ¿está loco este? Si ve que la tierra parece piedra, que no hay lluvia y sale a sembrar, va a perder todo. Mientras que este seguía orando, Señor, por favor, que llueva, y no salía al campo. Entonces llegó un momento en que el otro salía, oraba y sembraba, oraba e iba a la tierra. La cuestión, hermanos, es que después de mucho tiempo llovió.
La pregunta es, díganme, ¿cuál de los dos creyó realmente que llovería? ¿Cuál de los dos? El que se quedó en su casa orando y leyendo, Señor, ven pronto, Señor, por favor, ya me sé la escuela sabática, me sé toda la profecía, pero nunca salió al campo para sembrar la semilla. O aquel que oraba, Señor, por favor, ven, estudiaba la palabra y salió a buscar a las almas. Díganme, dime cuál eres tú. Dime cuál eres tú. Porque los defectos de carácter, la transformación de la vida no os va a pasar sentados. Tiene que suceder mientras cumplimos la misión. Mis queridos hermanos, van a venir tiempos terribles, difíciles. Todo mundo piensa que se va a acabar esta pandemia y no va a suceder nada más. No, hermanos. Las cosas no van a mejorar. Va a haber más confusión. Va a haber más problemas sociales. Va a haber circunstancias tal vez de salud peores. Ya lo sabemos. No se sorprendan. Dios nos dice en su palabra qué va a suceder. Solo les ruego, acerquémonos a Dios. Adoremos al verdadero Rey del cielo. Se los digo con mucho cariño. Jóvenes, hermanos, levántense, resplandezcan porque Cristo viene. Somos ese remanente, deseamos ser ese remanente y que amemos a Dios, lo busquemos de corazón y le digamos al mundo que Jesús viene. Porque las personas necesitan tiempo para cambiar el carácter. Y cuando alguien se bautiza apenas es el comienzo de su vida cristiana. Con mucho cariño. Déjenme hacer una oración para terminar. Querido Padre, te agradezco por el privilegio de esta invitación de los muchachos para hablarle a tu querida iglesia. Hermanos extraordinarios, personas extraordinarias, con diferentes formas de pensar. Pero que, Señor, te ruego que todas estas circunstancias no nos impidan a veces a ir al formalismo y olvidar la sencillez, al ver las apariencias y olvidarnos del corazón. Señor, pensar que estamos bien cuando en realidad no es así. A vivir el cristianismo de verdad, al conocer al verdadero Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte cada vez más. Y que ese amor que te tenemos no pueda quedarse en el corazón. Salir y decir que Jesús viene, porque es el antídoto contra el engaño del diablo. Señor, nosotros tenemos la vacuna en nuestras manos. Y hay gente que está muriendo. Hay gente que va a morir. Hay gente que se va a perder. Y es tan solemne que puede ser alguien de nuestra propia familia. Danos la prudencia, el amor, el método de Cristo para buscar a la gente. Pero, Señor, no permitas que nos quedemos sentados. Somos un remanente con una misión. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Pedimos perdón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hemos llegado al término de este programa y para eso vamos a pedir que por favor inclinen sus rostros para terminar con oración.
Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor porque nos diste la oportunidad de poder escuchar estas palabras que tenías preparado para nosotros, que se nos hayan quedado grabado en nuestras mentes, en nuestro corazón Señor, y que día a día podamos seguir teniendo y aprendiendo cada vez más de ti. Gracias Señor por todas las bendiciones que nos das y ahora que estamos iniciando este sábado, que nos encontramos en nuestros hogares, Señor, permite que podamos tener esa seguridad de poder mañana despertar y poder alabar y glorificar tu nombre. Te agradezco, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. En esta tarde también quiero invitarles que el día de mañana podamos conectarnos todo para nuestra escuela sabática. También recordemos que podamos estar en nuestro culto divino y nuestra sociedad de jóvenes. Que tengan una excelente tarde. ¡Feliz sábado!